¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. Ya saben, no deje de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y de, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. El Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del ente electoral máximo en el Perú, descartó llevar a cabo unas elecciones complementarias en Lima para aproximadamente 1 millón de ciudadanos afectados porque se demoraron en abrir sus mesas de sufragio a causa de la no llegada del material electoral en este fraude perpetrado por el señor Piero Corbeto y huestes que se encuentran todavía incluso en la OMPE. Sobre este y otros temas vamos a conversar con Calixto Gianpietri. Él es virtual senador, diría yo, de Renovación Popular y muy amablemente aceptado la conversación. ¿Qué tal, Calixto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Un gusto, varón. ¿Cómo estás? A ver, quiero, sin anestesia y de frente, preguntarte por esta situación que vienen mencionando algunos. Han planteado un golpe de Estado democrático desde las Fuerzas Armadas. Esta propuesta la planteó el general Roger Ceballos, comando Chavín de Huántar. ¿Es viable? ¿Es una locura? ¿Qué es lo que tú piensas? A ver, yo creo que lo que ya está viviendo el Perú es un golpe de Estado electoral. Lo que hemos Ujú. tenido nosotros en el país ya es un golpe de Estado electoral porque Piero Corbeto se convirtió en un sátrapa electoral que nos ha querido imprimir de una u otra manera su idea y de acuerdo a las coordinaciones que él desarrolló, esa es mi opinión personal, terminamos con un proceso electoral como el que tenemos en este momento, ¿no? El proceso electoral dista mucho de ser un proceso transparente, dista mucho de reflejar la voluntad popular y esto es un tema que no solamente es responsabilidad de la OMPE como Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es el que lleva operativamente el Ujú. proceso, pero es parte del sistema electoral y el sistema electoral tiene que ser de una u otra manera monitoreado por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, acá no hay una responsabilidad solamente de un actor, yo creo que esto involucra a más personas que solamente el Cobeto, ¿no? ¿Tú rechazas estos planteamientos de golpe de Estado? Mira, yo creo que cualquier cosa que se aleje del precepto democrático es algo que es una opción equivocada, ¿no? Nosotros tenemos que estar apegados a la Constitución y a la ley, porque de lo contrario, eso va a traer tarde o temprano consecuencias al país. Sí, claro. Además, no creo que ya los militares han aprendido de que si perpetran un golpe de Estado van a acabar presos, ¿no? Al final el poder es efímero, ¿no? Bueno, el tema tiene que analizarse con eh, mucha tranquilidad, un poco de prudencia y analizar bien si las acciones que se toman están o no apegadas a la Constitución. Y de Ujú. acuerdo a eso, se actuará en consecuencia dependiendo de si esto no es así. Pero hay que tener mucha prudencia en lo que uno expresa y a lo que uno de una u otra manera quiere empujar, ¿no? Sí, Hay que porque tener prudencia. hay que ser claro en señalar que no existe algo como un golpe de Estado democrático. Es un oxímoron esta frase, ¿no? Es una contradicción en sí misma esta declaratoria. Sí, claro, un golpe de Estado desde que se rotula con ese nombre, sea cual fuera el apellido que le pones al final, un golpe de Estado democrático, un golpe de Estado electoral, un golpe de Estado militar, al final termina siendo un golpe de Estado. Es decir, quiebras el orden constitucional, quiebras el orden democrático, ¿no? Yo creo que sí, siempre y cuando esto se genere sin el debido sustento constitucional, ¿no? ¿Por qué? O bueno, sí sabemos el por qué, pero políticamente, ¿cómo analizas que el Jurado Nacional de Elecciones haya rechazado las elecciones complementarias en Lima? De acuerdo con su comunicado, las elecciones todavía no han terminado, se encuentran revisando o analizando las actas observadas los jurados electorales especiales y por eso es que se ha tomado tal decisión. Cuestionable, por cierto. Bueno, yo pienso que el sistema electoral y el calendario electoral, más que el sistema, como ha sido planteado, es una forma de autoblindarse
apelando a la preclusividad del proceso, ¿no es cierto? El proceso electoral tiene varios pasos y que uno continúa después del otro y una vez que se pasa al siguiente paso, el paso anterior queda precluido, o sea, ya no puedes hacer ninguna acción sobre lo que ya se determinó. Entonces, esta acumulación de todos los eventos para el último momento y dejarlo casi a portas del 28 de julio, que es que se tiene que nombrar al presidente o tiene que juramentar al presidente, hace que el apuro empujado por esta preclusión haga que al final terminen aceptando lo que sea para terminar con el proceso y poder juramentar al presidente el 28 de julio. Yo creo que esa es nefasta, ese procedimiento es nefasto y que debe ser revisado y tenemos que alongar más este cronograma electoral para que puedan de una u otra manera los diferentes participantes en los procesos electorales apelar a los diferentes mecanismos para al final llegar a la verdad, que eso es lo que se quiere saber. No, esto Sí, no apunta pero a con esta sumarle más decisión, votos esto no apunta, y con esto termino, Aarón, esto no sí, apunta desde mi perspectiva a sumarle más votos a uno que a otro, sino que al final se sepa qué cosa es lo que de verdad sucedió. Entonces, y eso en este momento no está pasando. sí. Con este rechazo de elecciones complementarias en Lima, afectaría el mismo sistema electoral a 1 millón de ciudadanos que no pudieron votar a causa de la demora en la apertura de su mesa de sufragio porque previamente llegó tarde o nunca llegó el material electoral. Sí, y esto pudo haberse evitado si es que se hubiesen tomado las precauciones adecuadas, si es que se hubiese hecho un procedimiento con diferentes acciones en caso de, o cursos de acción en caso de que suceda alguna coyuntura de esa naturaleza, pero nada de eso se hizo y todo se empujó al trompicón y al final estamos en donde estamos, ¿no? Claro, porque se ha cargado todas las tintas como corresponde y debería quedar preso contra el señor Piero Corbeto, pero también hay responsabilidad por omisión, por decirlo menos, del señor Roberto Burneo, porque es un juez supremo quien debe también fiscalizar lo que está ocurriendo. No es mesa de resonancia o caja de resonancia, mejor dicho, de la OMPE, no es mesa de partes de la OMPE. Bueno, él tiene una acción positiva en todo este proceso porque es el garante de que el proceso sea transparente, sea legítimo, sea legal. En este caso, se están amparando, y está sucediendo lo mismo que sucedió en el proceso anterior, en la preclusión de los eventos, para de una u otra forma darle la legalidad al proceso precluido, pero eso no le va a dar legitimidad al resultado. Eso es lo que creo yo que va a Ya suceder. es un Más proceso aún, manchado, ¿no? Ya está sí, pero por sucio. supuesto, porque hay muchas banderas que han saltado en este proceso, más allá de lo que tú acabas de decir, que las actas llegaron tarde, colegios que no se abrieron, colegios que se abrieron al día siguiente, han aparecido un grupo de actas que no estaban dentro del proceso electoral y de repente aparecen el día, déjame revisar mis notas acá, el día 14 de abril aparecen 235.000 actas y un poco más que tienen una numeración, que es la numeración 900.000 hacia adelante, que no existían en el proceso, porque las actas en el proceso electoral iban de la 01 a la 88.064. Y si tú digitas 88.065, ya no existe esa acta. Y de repente hay un salto hasta los 900.000. Ujú. Entonces, esto es algo que no tiene ningún sentido más allá de la secuencialidad que deben de haber en las actas. Estas actas 900.000 han sido sumidas en las diferentes regiones del país. O sea, no es un grupo de actas que se llevaron a un punto determinado para, para complementar o completar las actas que pudieron faltar, sino que han sido repartidas en diferentes partes del país. Y, oh sorpresa, en todas estas actas, JP va por adelante, tiene la delantera sobre el resto de los partidos. Entonces, esto es un tema que se tiene que dilucidar antes de pasar a la siguiente parte del proceso. De lo contrario, este proceso, una vez más, podrá ser muy legítimo, pero podrá ser muy legal, pero no va a ser legítimo.
Estamos hablando de 235.411 actas y nadie sabe cómo salieron, y salieron de una noche a la mañana del día siguiente. El 14 de abril a las 21:25 de la noche nos acostamos con el señor Sánchez en el cuarto puesto, y el día 15 de abril a las 5:35 de la mañana el señor estaba en el segundo puesto. Y tú sabes que eso es imposible que se pueda desarrollar en esa poca cantidad de tiempo, porque fíjate cómo estamos en este momento, todos los días que van pasando y vemos que los resultados no se mueven a esa velocidad. Y cuando entramos en esas actas, una por una, en todas ellas, gana JP. Ujú. Entonces, no No, tiene ningún claro. sentido. Para mí sí queda claro que ha habido un fraude. ¿Para ti también? Bueno, si esto no se termina de dilucidar, yo creo que sí. Acá hay muchas preguntas que tendríamos que hacer, ¿no? Eh, Al al- al- mismo jurado, sí, ¿no? además, sumado a ello están las actas las cédulas que han encontrado en la basura, las cédulas extraviadas. Las cédulas en el Na- taxi, Nada las es cédulas en el casualidad. motocar, ¿no? Y con la inclusión de estas actas de la serie 900.000 en el conteo, eh, el JP pasa de 9% al 12%. O sea, esto no es un impacto marginal y pasa del cuarto puesto al segundo puesto. Entonces, acá existen varias preguntas que tendríamos que hacerles. Primero, si existe una resolución ejecutiva de la OMPE que autorice la creación de estas actas en los colegios, donde se han desarrollado las votaciones, ¿no? Para las elecciones hubieron actas previo al proceso electoral consideradas desde las 900.000 hacia adelante, pregunto yo. ¿Publicaron los lugares de votación en las mesas la serie 900.000? ¿Por qué la numeración de estas actas no sigue la secuencia estándar del rango del 01 a la 88.064? ¿Y por qué no comenzamos de la 88.065 y nos vamos a los 900.000? A la cola, como botando todas las actas hacia abajo para que nadie las encuentre. Según, ¿No? según la OMPE, estas mesas de sufragio que estamos conversando están conformadas, estoy leyendo textualmente, exclusivamente por electores que residen en una misma comunidad que se encuentra Mentira. alejada de la capital del distrito. Eso es mentira porque yo acá, y lo digo con conocimiento de causa, porque acá yo tengo una opinión, ¿no? Grafotécnica y de datos electorales de un perito, en donde está claramente especificado, acá está claramente especificado, todas estas mesas, y no todas las mesas son del mismo lugar. Las mesas están salpicadas en todos los distritos del Perú. Entonces, eso es falso, lo que está diciendo la OMPE. Entonces, lo que tenemos que hacer es, un momentito, la base de datos de los resultados de la OMPE incluía las actas de 900.000 desde el inicio, antes del 12 de abril, es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuántas estaciones 900.000 usaron la hoja mecánica y cuántas usaron la hoja a mano? Porque comenzaron a introducirse en la noche del 14 de abril las actas electorales en resultados, pero no había acta física que convalide el resultado que estaba ingresando al sistema. Solamente entraban los datos, las actas físicas escaneadas han aparecido una semana después. Y en el escaneo vemos que un perito grafotécnico dice que las firmas, tanto en la instalación como el escrutinio, como al cierre de la mesa, que del presidente de mesa, por ejemplo, o de los integrantes de la mesa, no son hechos por el mismo puño gráfico. Entonces, habla de 236.000 actas. Esos en votos son 800, claro, más de 700.000 votos aproximadamente, ¿no? Y esto sin considerar las actas, perdón, los colegios a los que tú has hecho referencia que no se abrieron, los colegios donde llegó tarde material. O sea, estamos hablando más de 1 millón de personas, varón. Entonces, este proceso es un proceso que está viciado per se, y si el Jurado Nacional de Elecciones ya tiene esta información y no se pronuncia hasta el día de hoy, ¿qué vamos a esperar? Que cierren el proceso, que declaren el ganador para decir, no, el tema ya es preclusivo, yo no puedo revisar lo que ya sucedió. Entonces, ¿cuántos observadores de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones internacionales o personeros de los partidos, y de qué partidos acreditaron y verificaron alguna de estas 235.411 actas de la serie 900.000? ¿Cuántos? Eso debería ser fácilmente traceable, porque se supone que se tienen las firmas en las
en las actas, pero las firmas no coinciden con el mismo puño gráfico, y todas las actas le dan la ventaja a JP sobre el resto de partidos. Entonces, ¿por qué las actas de la serie 900.000 tienen cada una, no están metidas en localidades, sino están metidas salpicadas en todo el Perú? Te pongo un ejemplo. Pongo un colegio X. En el colegio X están las y voy a ir, perdón, para no Pero, suponer, me estás voy a diciendo ir, 236.000 actas, porque en total de las elecciones 2026 son 92.766 actas. Sería mira, 236.000 escúchame, cédulas. esto, cédulas, acá, escúchame, Sí, mira, claro. vamos a ir a Bagua. En Bagua, Amazonas, ¿no? Hay una localidad que se llama Aramango. Yo te invito a que lo apuntes ahí y lo veas después, hagas el ejercicio. Entra y las actas van de la 186 a la 200. Sin embargo, aparecen después, el día 15, actas del 900.011 al 900.020. ¿Ok? Todas las actas originales de la serie normal 000-186 tienen un comportamiento en donde en algunos suben unos, suben otros, bajan otros, etc. Pero si te vas en la misma localidad a todas esas actas que se han inyectado, de la 911 a la 900.020, en todas estas gana JP. O sea, no tienen el mismo comportamiento. ¿Cuántos votos estiman ustedes que le habrían robado a Rafael Santiago? Mira, yo creo que acá, al final, contando las actas de los colegios que no se abrieron, contando los colegios que de una u otra manera abrieron muy tarde y la gente se fue, y todo esto que te estoy diciendo yo, estamos en el orden de 1.5 millones de personas. Eso es lo que nosotros hemos estimado, más o menos. Pero cuando son 236.000, te refieres a cédulas de votación, ¿no? A votos, Sí, no a sí, sí, actas. sí. Sí, Ya, para que quede claro, porque si no, no calzan los sí, números, sí, ¿no? sí, 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 sí. No, no, de votos, perdón, de De votos. votos. Sí, claro, es que, claro, ha habido aproximadamente 90.000 actas en esas elecciones. ¿Qué opinas de la iniciativa de anular las elecciones en su totalidad? Mira, al final, esto es una decisión que es la decisión que toma el jurado nacional y de Pero no una lo u va a otra tomar, ¿no? manera. Ah, No lo va a tomar, no va a tomar esa decisión, ¿no? Tendría que bueno, pero si ya dijo que cumplirse con los requisitos, ¿no? si ya dijo que no va a hacer elecciones Claro, complementarias, digo menos va a yo, anular las elecciones generales, ¿no? pero por supuesto. Pero lo que sí podíamos hacer es investigar qué cosa es lo que ha sucedido con estas actas 900.000 y de ser cierto lo que se está diciendo y lo que está en un informe pericial, anularlas y punto y chao, se acabó, como han anulado un montón de actas. ¿Y qué Sí, cosa eso se puede sucedería en ese hacer. momento? ¿Qué sucedería en ese momento? Pasaría al espacio en donde debería estar el partido JP, ¿no? Y para anular las elecciones, ¿qué cosa se requiere? Que los votos blancos o nulos superen el 2 tercios, ¿no? Dos tercios. Del voto, Los dos tercios del de la votación. voto, de los votos. Así Y es, eso así es. es algo improbable, ¿no? Que ocurra. No, no, eso no es probable que suceda, ¿no? Por eso es que ellos Eh, han dicho que es inviable el tema de las elecciones complementarias. Entonces, lo único que queremos acá, Aarón, no es ganar Ujú. votos para un partido u otro partido. Lo único que queremos saber es qué cosa es lo que ha pasado con estas actas. ¿De dónde ha salido? ¿Cómo es posible que comiencen a cargar de una noche para otra y en horas una persona que estaba en cuarto puesto pase al puesto 2? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, esto tiene que investigarse y de ser así, por la salud del proceso, deberían eliminarse todas esas actas. Y se acabó el ¿Tú no asunto. exhortarías a la ciudadanía a seguir esta propuesta de contratar, y yo creo que de manera un poco demasiado soñadora, de llegar a los 2 tercios de votos blancos y nulos? No creo que podamos llegar a los 2 tercios de votos No. blancos y nulos. Hay que ser realistas, ¿no? Eso beneficiaría finalmente, si no llega a segunda vuelta Rafael López Aliaga y pasa Keiko con Roberto Sánchez, va a beneficiar a Roberto Sánchez.
Pero yo no estoy planteando una posición para beneficiar a una u otra persona o a uno No, u digo, otro este sector. planteamiento Sí, sí, de bueno, votar, el planteamiento al final podría ser así, no me he puesto a hacer un ejercicio de abstracción tan profundo como ese, pero lo que tenemos que hacer acá es buscar la verdad de lo que ha sucedido en el proceso electoral. Y sí, hacia ahí debemos apuntar, independientemente de quién gane el proceso electoral, porque esto no está afectando solamente al Partido de Renovación Popular, sino también no, está afectando a Fuerza Popular, también está afectando a Nieto Montesinos, también está afectando a Álvarez, etcétera. Y de repente esto podría cambiar la figura, porque esto no es despreciable, ¿no? Estamos claro, hablando además de una afecta gran la cantidad de votos. composición de la Cámara de Diputados y Y el de Senado, en senadores, donde está es correcto. equiparadas las fuerzas en el Senado y en la Cámara de Diputados predomina la izquierda, ¿no? De terror. Sí, porque otra cosa que sucede en estas actas es, por ejemplo, que un candidato presidencial, en el caso de López Aliaga, no tenga ningún voto para la presidencia, pero sí tiene votos para el Senado y para diputados. Y al revés en el otro lado, el señor del JP no tiene la suficiente o no tiene gran cantidad de votos para el Senado y para diputados y sin embargo sí tiene para el voto presidencial, que son cosas que puede ser un voto cruzado, sí, pero no Puede a ser esa voto cruzado. magnitud. Pero no a esa Ujú. magnitud, pues. Y menos en el interior del país. Si en Lima no se ha dado tanto fenómeno de voto cruzado, no me vas a decir que en el interior del país todo el mundo votó cruzado. No, claro que no. Lo que se debe rechazar también es esto, lo que han dicho los veedores internacionales acerca de que no ha pasado nada, ¿no? Cuando ha renunciado el jefe de OMPE, que tiene que acabar preso, y cuando estamos viendo que haya procesos penales y administrativos en contra de él, ¿no? No solamente eso, sino que más allá de que no han estado hasta el final del proceso, el proceso todavía continúa. Ellos cómo pueden presentar un informe sobre un proceso que todavía no termina y como tú claramente has dicho, el jefe de la OMP está detenido y está acusado por el procurador del Jurado Nacional de Elecciones. Claro, Entonces, por diferentes delitos en contra del derecho al sufragio, ¿no? del derecho electoral, entonces, o de sufragio. Entonces, esto no es una elección que aquí no ha pasado nada. El mismo rector del sistema está denunciando a un integrante del sistema. Entonces no pueden decir de que aquí no pasó nada, pues. Sí. ¿Confías en Bernardo Pachas, el segundo a cargo, o el segundo de Corbeto, quien ahora está a cargo de la OMPE? Lamentablemente no, porque es parte del mismo proceso, perdón, parte del mismo sistema dentro de Es todo la este misma gente, proceso, del mismo pero por cogollo, ¿no? supuesto, pero por supuesto. ¿Y confías en Roberto Burnao? Bueno, yo de una u otra manera cuestiono la labor de supervisión que ha debido de tener el Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene que velar por la integridad, por la transparencia del proceso, y eso no ha sucedido. Ellos tenían sus veedores. ¿Por qué no pararon por qué no dijeron un momentito, el material electoral no va a llegar el día domingo, esperemos que llegue todo el material y hagamos la elección el día lunes? Solucionado el problema, no pasaba nada, no pasaba todo lo que estamos viendo en este momento. Y eso lo pudo hacer el Jurado Nacional de Elecciones con todos sus... Teníamos veedores del jurado, teníamos veedores internacionales, teníamos veedores de la OMPE, teníamos la Fiscalía de la Prevención del Delito, teníamos un montón de gente y nadie se dio cuenta. O sea, esto es como tener un elefante dentro de una cristalería y nadie se da cuenta. Sí. ¿Se consumará el fraude si Roberto Sánchez pasa a segunda vuelta con Keiko Fujimori? Mira, yo creo que si no le hacen caso a ninguno de los documentos que nosotros estamos presentando y mantenemos esta posición o esta tosuda posición, ¿no? De tenemos que cerrar el proceso porque es preclusivo, tenemos que cerrar el proceso porque estamos contra los tiempos, ¿qué importa que pase? Entonces, eso no puede ser pues avalado por nadie, puede ser muy legal, pero no va a ser legítimo, ¿no? Falta 1 millón de votos todavía que los jurados electorales especiales revisen, ¿no? Sí, y también ver qué contestación dan a esta serie de 900.000. Esta serie de 900.000 cambia toda la figura y toda la ecuación, Marón. Sí, cambia toda, Toda la todo el juego, ecuación. sí, Entonces, lo cambia único que todo el necesitamos es panorama, que ¿no? nos digan, esa serie estuvo considerada antes, está dentro de los procedimientos, está escrito, ¿por qué si dicen que era de solamente centros poblados está repartido por diferentes partes del Perú? ¿Cómo así aparecieron los datos en el sistema y
las actas físicamente aparecieron después. ¿Cómo así? Entonces, este tema es un tema que tenemos que tener claro antes de seguir al siguiente paso. Si no, de lo contrario, vamos a estar otra vez en esta vorágine involutiva de ilegalidad, o no sé si es legal, pero no es legítimo, pero etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto nos va a hacer mucho daño, vamos a estar 5 años más en este mare magnum y no hemos aprendido nada realmente, ¿no? No, sí, claro, pero es que son los mismos actores también, ¿no? Pero por supuesto, que dicho sea de paso, son actores que no debieron estar en el proceso. Recuerda ¿Te que parece? este señor fue retirado de la Sí. OMPE y después regresó vía dos Aldo Vázquez en actores Estello, del anterior JNJ, ¿no? de la JNJ que entraron en el proceso, lo aceptaron al señor y a la semana se fueron. Entonces, una vez más, no, es que esa es legal porque y la legitimidad queda por los suelos, ¿no? Y nosotros lo dijimos, Aarón. Dijimos que esta no es la primera vez que tiene una actuación de esa naturaleza este señor Corbeto. Lo hizo también en las elecciones anteriores, lo hizo en las elecciones internas, cuando equivocó las cédulas de un partido y se los mandó a otro, cuando solamente estaban participando 2 partidos en las elecciones internas. Y ahora, y lo dijimos en ese entonces, que esto iba a ser una desgracia para las elecciones, en una elección tan compleja como la que teníamos, con 5 diferentes elecciones en una sola cédula, 37 partidos políticos o agrupaciones políticas participando con voto preferencial, todo un mare magnum, 2 tipos de senadores, etcétera. Eso iba a ser una desgracia, pero per se. Y encima pasa todo lo que acaba de pasar. Este es el peor proceso Sí. electoral que jamás haya hecho el Perú. La serie 900.000, esas que Renovación Popular pide su anulación, son aproximadamente 4.500 actas. Así Es es. decir, hablamos de 1.125.000 votos aproximadamente. Así es. No, eso cambia todo. Eso cambia todo. Eso cambia todo y yo te voy a decir que el número es 235.411 votos. No, perdón, 901 a 4.703 actas. Sí, claro, sí, 4.703 actas. 4.703 exactamente actas. Sí, es más de 1 millón de votos, tranquilamente. Más de 1.125.000 votos. Bueno, pues para que veas. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, Calixto. Estaremos atentos a ver qué ocurre. Hasta pronto. Te mando un gran abrazo, Aarón. Bendiciones. Chau, chau. Ok, amigos, esta fue la edición de lunes de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. Ya sabe, no deje de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y de, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. Quede claro que quede claro que no existe un golpe de Estado democrático. Un golpe de Estado per se es antidemocrático porque es quebrar el orden constitucional, quebrar el sistema democrático. Las Fuerzas Armadas, y hay que ser claro, no creo que den ningún tipo de golpe, lo que sí hay que exigir es claridad, que se siga investigando, que se meta preso a Piero Corbeto y que personajes como Bernardo Pachas, que es el segundo de Piero Corbeto, no estén a cargo de la OMPE en la segunda vuelta, y que tampoco, yo diría que no esté Roberto Burneo, porque él ha servido como cómplice de todo este fraude electoral que todos hemos visto. La situación no pinta para nada bien. No creo tampoco que la solución sea proponer llegar a 2/3 de votos nulos o válidos del total de votos, porque esto ya se propuso cuando en contra de Alejandro Toledo y no se consiguió. Va a beneficiar indefectiblemente y lamentablemente a Roberto Sánchez y llega a una segunda vuelta con Keiko Fujimori. Así que hay que tomar con pinzas todo lo que se va suscitando y lo que se va proponiendo. Bueno, nos vemos mañana en un nuevo programa. Chau, chau.